Estas voces, relámpago y calma. Estas voces modernas y antiguas. Estas voces, filo y caricia. Las voces de la tribu. Voces de aquí, nuestras, universales. Las voces de la tribu. Las voces de la tribu. Poetas de pueblo. Lamentación del jilguero. Llegué a esa casa oscura con mi canto de jilguero y el estruendo de los míos por sus pasillos. Cubrimos la humedad con nuestras plumas, la tristeza con la niñez y el desafío. Un día apareció el fantasma, la mujer escuálida. La miré con pánico y corrí helado hasta mi cama. Vino cada noche, tocaba fuerte puertas y ventanas. Nadie le abría, por supuesto. Nos encerramos tras los fríos muros, encendimos la vieja chimenea, todo en vano. Dejamos de cantar, enmudecimos, nos volvimos espectros, violentos, rapaces, como si ya no nos conociéramos. Entonces llegó el frío del miedo concubino. La piel no protege, las puertas no protegen, las ventanas no protegen, ni las tantas cerraduras. Una piedra, una llamada, el viento helado de su voz que susurra tras tu oreja desquiciada. Encendía las luces a mi paso como entre grutas. Los fantasmas se enmudecen cuando los nombras, dijo el poeta. Le grité entonces, los llamé cobardes, sediciosos, pertinaces. Nunca desapareció del todo la mujer cadáver. Ya no me asustaba, pero dejé de cantar para siempre. Un jilguero sin voz es como un perchero inútil sin ropa. Así mi cuerpo exangüe, mis brazos tercos. Ellos se fueron lejos, reían, hablábamos por teléfono, cerré todas las puertas, me despojé de todo lo superfluo y cerré para siempre la casa oscura. Ella aún la habita, quizá, y añora la presencia de quienes allí morimos por 2 años y sus meses. Ya nada importa, busco a los míos. No los encuentro aún, apenas los vislumbro, ya llegaré a su nido. Y mi voz sepulta, no la oigo ensordecido por ese voraz demonio que es el horror y sus temores inasibles. Mi cuerpo, rompecabezas de alas rotas, vuela ahora veloz y sin sentido, cartografía del final tan pálida, nadie me espera. Soy Pedro Ángel Palou. Nací en Puebla en 1966, en esta piedra de Puebla, con sus propios fantasmas, con Fray Julián Garcés y con Los Ángeles. Las voces de la tribu. Naturaleza muerta con pájaro carpintero. Qué tristes son nuestras modernidades de hojalata y hormigón. Sus neones estridentes y el roto asfalto de sus calles largas de prostíbulo barato y casino aturdidor. Allí sigue, es la misma mujer, ojerosa y pintada. No hay otra madrugada, no pudimos dejar de ser selva o desierto o valle infértil, mal país que ya nombró el poeta. Rostros donde no cabe forma alguna de dolor o de esperanza. Aviarios sin trino, nuestras ciudades ruidosas, donde la naturaleza ladra, no habla. Así lo sabía ya Lucrecio. Es esa la eterna naturaleza de las cosas. Viajo muchas horas para llegar al mismo lugar. No soy otro, ni existe la distancia. Hemos enmudecido, no hay flor ni canto. La única lengua que nos queda es la del mar que horada la tierra y la penetra. Somos hijos de sus grutas y sus noches, murciélagos, ratones ciegos, nos colgamos de las uñas, oscilan nuestros destinos como péndulos idiotas. En medio, la ciudad que dejó de ser antigua para volverse nada, inmensa jaula de polvo. Yo creo que el poeta
trabaja con una realidad totalmente distinta que la del prosista. El poeta trabaja con la imposibilidad, trabaja con el desafío de la analogía, con encontrar comparaciones que no son posibles, y trabaja en un lugar muchísimo más subterráneo del lenguaje que el prosista. El prosista trabaja con la prosa del mundo, con la realidad prosaica. El poeta, en cambio, penetra orada en el alma del mundo, en aquello que es innombrable, en lo inefable. Y es un ejercicio brutal, intentar hablar de lo que no es posible que sea hablado. Hay una anécdota muy bonita de Rilke, está escribiendo las elegías del Duino, escrito 2:30, y se atora, le da una especie de brutal bloqueo de escritor. Se va a un castillo de una de sus grandes amigas y está a punto de arrojarse del acantilado y dejar de escribir. Y en algún momento escribe, lo voy a parafrasear obviamente, que hay dos tipos de poeta. Aquel que se arroja al abismo sin paracaídas y es capaz, muy maltrecho obviamente porque se arrojó al abismo, de regresar herido, a veces casi muerto, destruido, y contárnoslo. Y el otro tipo de poeta es el que se arroja al abismo con paracaídas o con parapente, ¿verdad?, cuidando cómo aterrizar. De todas maneras es un ejercicio notable y difícil, pero tiene algo que lo protege. Para mí los grandes poetas son aquellos que se arrojan al abismo sin saber incluso si van a volver. En la literatura mexicana hay pocos, ¿no? Sor Juana, el primer Nervo, el Díaz Mirón de Lascas, el Otón de Idilio Salvaje, por supuesto. Y luego tenemos que esperar La Muerte sin fin, a Gorostiza, digamos, y luego casi quizás, me atrevo a decir, Huerta. Y mientras tanto hay poetas como Paz, por ejemplo, que es un gran poeta indiscutiblemente, o Pacheco, pero que se arrojan al abismo con paracaídas. Tienen muchos elementos, por ejemplo, los elementos de la cultura, en Paz y en Pacheco, ¿no? La erudición, que los hace parecerse, por ejemplo, a Reyes o a Góngora, ¿no? Entonces pueden aterrizar más calmo en el abismo. Y en mi generación, el gran poeta del abismo, el más grande poeta de mi generación es Jorge Fernández Granados, que siempre para todos nosotros será una cima inalcanzable. Las voces de la tribu. Decía Jorge Volpi un día de broma que escribí toda una novela, Paraíso Clausurado, para atreverme a publicar un poema porque yo no era poeta, ¿no? Yo entré al taller de Miguel Donoso, estuve muy poco, porque Miguel se fue casi inmediatamente a Ecuador de regreso, y se quedó David Ojeda. Pero me acuerdo que Miguel me dijo, usted no tiene respiración de poeta, usted tiene respiración de cuentista. Y luego cuando publico mi primer libro de cuentos que se llama Música de Dios, lo viene a presentar a Puebla Heraclio Cepeda, y dice, usted no tiene respiración de cuentista, tiene respiración de novelista. La ventaja es que ya nadie después me dijo, oiga, no tiene respiración de novelista, sino de dramaturgo, si no yo hubiera tenido que seguir Pero yo entré al principio del taller pensando que era poeta, y con un fajo enorme de poemas que tiré, ¿no? Que dije, bueno, pues sí, si Miguel dice eso, con el oído que él tiene, pues voy a intentar el cuento, ¿no? Entonces siempre para mí la poesía ha sido como ese ejercicio liminal que decía Darío en el prólogo a las prosas profanas, ¿no? Y siempre he querido entender qué pasa con el poeta. Entonces Juan Gavito, este poeta poblano ficticio, que si hubiera pertenecido a alguna generación, hubiera existido, perteneció a la generación de Hiperión, que no tuvo poetas, es una generación de filósofos. Ha regresado de Europa, trabaja en la UAP, es profesor en el COLI, está absolutamente deprimido, es amigo de grandes poetas, ha traducido poesía, sobre todo italiana, porque hizo el doctorado en Bolonia, pero nadie lo entiende aquí. Y cada vez se va frustrando más, porque no ve el mundo como lo vemos todos los demás, ve el mundo desde el lado del poeta, ¿no?
Entonces, por ejemplo, hay una cantina de mala muerte y hago ahí una escena con Gavito. Entonces llega una mujer que pues es una vieja prostituta y Gavito dice que es una lamia y empieza a hablarle en griego, ¿no? Y al final termina tirado en el Zócalo y el pobre amigo, su discípulo Eladio Villagra, que soy yo, digamos un alter ego mío, pues se lo lleva a rastras a su casa y él sigue en el delirio brutal del alcohol, pero en el delirio sobre todo brutal de la poesía. Y él cree que el mundo se puede adecuar, es una especie de Quijote de la poesía, ¿no? Que el mundo se puede adecuar a su visión de la realidad, ¿no? Por supuesto, muchos años antes escribí sobre Villaurrutia, que para mí es mi figura moral, siempre ha sido, seguirá siendo, vuelvo a él muchas veces. Si él no hubiera muerto o se hubiera suicidado en 1950, hubiera sido la gran figura de la literatura mexicana. Fue el fundador del primer cineclub en México, de la primera galería de arte, el primer gran crítico de arte antes de que Paz escribiera de arte. Él ya tenía una cantidad de columnas artísticas, había ido a estudiar teatro a Yale y fue guionista por un lado de películas tan importantes que luego para ganar dinero fue el guionista de Fu Manchu y de películas cómicas mexicanas. Y también, por cierto, de una adaptación de Vámonos con Pancho Villa, de Rafael F. Muñoz, que también es guión de Villaurrutia. Sí, lo hizo todo. Y yo intenté escribir la depresión de Villaurrutia. O sea, la novela, En la alcoba de un mundo, empieza cuando Villaurrutia ya está en Yale, puede por fin expresar su homosexualidad, no está temeroso de su familia, de su hermana, de lo que van a decir. Luego regresa a México, rompe con su amante, el pintor Agustín Lazo, que es la segunda parte de la novela. No puede reponerse de la muerte o el suicidio de su gran amigo Jorge Cuesta, de la emasculación de Cuesta, y luego el ahorcamiento final en la clínica de su gran amigo, el autor del canto Un Dios Mineral. Entonces yo hice una novela que es un collage de 3 partes totalmente distintas entre sí. La primera es un diario apócrifo de Villaurrutia. La segunda son fragmentos de un poeta que quiso escribir una novela sobre Villaurrutia, pero murió en el terremoto del 85 y solo están sus cuadernos. Y la tercera son una serie de cartas también apócrifas que no existieron para explicarme la muerte de Villaurrutia. Está escrita tan profundamente dentro del estilo de Villaurrutia que, por ejemplo, hubo confusiones enormes cuando se presenta la novela. Un día me invitan a la Biblioteca Nacional y hay un taller de lectura y el director del taller dice: bueno, aquí está este novelista, Pedro Ángel Paló, me presenta y dice, y pues nos va a contar su investigación y cómo encontró los diarios de Villaurrutia, en dónde los encontró. Me costó un trabajo enorme ser educado, pues estaban todas las señoras del taller, y no balconear al pobre hombre que había leído muy mal la novela, la había leído como una investigación y no como una ficción, ¿no? Entonces, en esos 2 casos, uno es un poeta existente, obviamente Villaurrutia, el otro es un poeta ficticio, pero las 2 veces me quise enfrentar otra vez a esos poetas que se arrojan al abismo, que están dispuestos a morir en el intento de encontrar qué decir y sobre todo encontrar las palabras para decir lo que nunca se ha dicho. Samuel Johnson, el gran crítico inglés, en su Vida de los Poetas dice que el gran poeta dice con palabras lo que siempre hemos pensado, pero no teníamos las palabras para decirlo. Entonces, cuando leemos un gran poema, en realidad lo que encontramos es nuestra voz y decimos, wow, o sea, yo siempre he pensado en esto, pero nunca había sabido cómo decirlo. Y ahora resulta que lo dijo maravillosamente este poeta, y ya a partir de ese momento ya no lo podemos decir más que con las palabras del poeta. Por eso la imagen poética es inimitable. Una vez que alguien quiere imitar una imagen poética, se vuelve cliché, porque el poeta descubre una manera de decir las cosas que ya nunca se va a volver a decir, más que de esa manera. Cuando Neruda dice la clara cadera de la costa, para hablar de la costa de Chile, y utiliza la metáfora femenina, pues ya nunca puedes volver a ver la cordillera chilena y la costa chilena, sino como una mujer. Cuando Villaurrutia dice nocturno mar amargo, utilizando uno de los recursos que más usó Villaurrutia, la literación, ya nunca más puedes ver al mar en la noche más que amargo. Pero además, como la literación tiene ese poder absoluto,
amargo es el mar, mar es amargo, o sea, están adentro una palabra de la otra. La idea de la literación es que finalmente se vuelve una imagen imperecedera. Y me recuerda, con eso termino esta cosa que me parece muy interesante, cuando eran muy jovencitos Villaurrutia y Salvador Novo fueron a ver al gran poeta que es don Ramón López Velarde, que era profesor en la Escuela Preparatoria Nacional. Ya me imagino cómo lo buleaban los alumnos al pobre poeta, ¿no? Porque venía vestido de yaqué a dar clase, que ya tampoco se usaba obviamente después de la Revolución, ¿no? Pero lo acompañan en el tranvía y los invita a su casa a pasar. Y le arroja los poemas a Novo y le dice: luche usted, tiene que escribir bien. No le da ningún elogio. Y en cambio Villaurrutia le dice: usted es poeta. Y Villaurrutia se queda asombrado y dice: pero por un solo verso de todo esto que me dio. Son muy jovencitos, están en la prepa, ¿no? Y entonces Villaurrutia se queda asombrado y le dice: las peras pecosas de la tarde. Y se asombra otra vez López Velarde: usted acaba de descubrir algo imperecedero de las peras. Las peras son pecosas. Ya nadie nunca más va a volver a ver una pera sin verla pecosa. Entonces a eso me refiero, que el poeta logra algo que nunca ha sido dicho, pero que después no puede volver a ser dicho más que de esa manera. Yo voy a comprar una pera al mercado y busco la que está más pecosa, porque seguramente es la más sabrosa, ¿no? Las peras pecosas de la tarde. El único verso que le encantó a RB de JB. Las voces de la tribu. Hace tiempo, por invitación de Germán Montalvo, hicimos, Vicente Rojo y yo, un libro extraño de volcanes, pensando que yo estaba en Puebla y que me encantan los volcanes. Es un libro que juega con el haikai o con el haiku, pero no es haiku, ¿no? O sea, son poemas muy breves. Voy a leer 3 para que se entienda de qué se trata esto. El volcán. Puedo ser solo una forma geométrica, extraño cono cubierto de nieve, inmenso helado de vainilla. Aquí está el helado de... Bajo el volcán no es un libro, ni siquiera una cantina de Cuernavaca. Es la forma suprema de la renuncia. Este me gusta mucho. Los poetas imaginan cosas que no suceden. Escriben la clara cadera de la costa y la mujer descansa su piel en lo que las olas rebotan. Escriben pechos como volcanes primigenios y la lava se vuelve río de leche que amamanta la nada. Y al Popocatépetl, que es nuestro guardián, una mañana: ¿de qué estás hecho, monte inmenso? De recuerdos. Siempre supe que eras un invento. Las voces de la tribu. Es muy curioso. Yo obviamente el libro es un homenaje también a la música y a la obra musical que se llama Catálogo de las Aves. Pero yo decidí utilizar, o sea, se me ocurrió que un poemario tiene que tener la misma coherencia que un libro de cuentos, que no se trata de juntar solo los poemas que escribiste a lo largo de X años, sino que tienen que tener una unidad. Entonces se me ocurrió que las aves eran la unidad, ¿no? Obviamente hay poemas muy cortos, hay poemas, Salutación del Jilguero es un poema muy cortito. Estoy buscando siempre, entonces, en los libros de ornitología, cosas sobre los animales, cosas sobre las aves que me inspiren. No siempre el poema nace de una anécdota, como en el de la Mujer Fantasma, que es un poema muy tétrico, muy fuerte, que sí nace de la anécdota de haber visto a la Mujer Fantasma en la casa antigua, sino a veces nacen de la propia idea de cómo es el ave, de la descripción biológica del ave, ¿no? Ornitológica del ave. Me parece, por ejemplo, que en algunos casos, cuando estaba juntando, tenía un poema
que trabajé varias veces porque como que no entraba y sí entraba, que es este del avión que comentábamos, donde el avión es el ave, ¿no? Pero la idea del poema en realidad es, una vez que entramos en la fauce del ave, que sería como entrar, digamos, en la ballena de Jonás, ya no somos nadie, ¿no? Somos anónimos viajeros, que vamos a ser arrojados a otro puerto, como si fuera la migración también, ¿no? Pero una migración solicitada, porque finalmente nosotros compramos el boleto, nos subimos al avión, desaparecemos en la nada. Entonces fui juntando todos esos poemas y les fui dando una coherencia en el sentido, ya no solo de juntar los poemas de las aves o de pensar en poemas sobre aves, sino de cuál va primero y cuál va después. Y Juan Gerardo Sampedro, mi gran amigo, se lo lleva a José de Jesús y empezó un diálogo como debe ser siempre con un poeta editor. Yo a José de Jesús le debo mucho, fue el editor de mi primer libro, ahora acaba de morir y es una gran tristeza para muchos de nosotros que mi generación de alguna manera le debe muchísimo a la generación que formó Miguel Donoso Pareja, David Ojeda, José de Jesús Sampedro, que además fueron talleristas. Aquí también vino Nacho Betancourt, otro del grupo del primer taller de San Luis Potosí. Yo después fui muy amigo, porque era director del Instituto de Cultura de San Luis Potosí, de Eudoro Fonseca. Villoro también estudió con José de Jesús, pero ya era él uno de los grandes gestores culturales del país cuando dirigía esta colección de Premiá y la Universidad de Zacatecas que se llamaba El Peso Luble, y ahí sale mi primer libro. Entonces para mí era, por un lado, un honor y algo casi imposible de pensar que iba a pasar, que el único libro importante de poesía que yo quería escribir o que dejé ahí, todavía no salía el libro de Vicente Rojo, me lo había editado también José de Jesús, pero entonces empezó un diálogo también de orden y los reordenamos, como él pensaba que tenía más coherencia el libro. Entonces es muy curioso porque mi manuscrito en Word no coincide con el PDF final, porque ya hubo un trabajo muy interesante de diálogo entre el editor, sobre todo porque, claro, un editor tiene un oído que el poeta no necesariamente tiene. ¿Qué va primero, no? Va primero, a veces uno piensa, por ejemplo, en la extensión, un poema corto, un poema largo, para que no parezca como repetitivo, ¿no? Pero no es así. En realidad, el buen editor lee el contenido del poema, no la forma solamente, y puede reordenar. Entonces, creo que el libro al final quedó muy bonito. Es un libro aparentemente pequeño por el tipo de edición, pero son casi 80 páginas de poemas, ¿no? Pues la poesía en general siempre fue un género de catacumbas, ¿no? Pero hoy en día se ha vuelto tristemente un género que ya casi no se publica. Hay grandes ejercicios y grandes, vamos a decirlo así, sacrificios y voluntades, como la del Círculo de Poesía, que sigue editando, algunas editoriales en España, algunas editoriales obviamente universitarias, pero prácticamente no se edita poesía comercial. Las editoriales comerciales editan poesía cuando el poeta ya es muy conocido. Ahora, por ejemplo, Tusquets está reimprimiendo, que es una maravilla, toda la poesía de José Emilio Pacheco. Libro por libro, con las últimas correcciones que él hizo y la poesía completa en Tusquets, ¿no? Pero en general no, la poesía hoy circula entre poetas y muchas veces circula digitalmente. Circula mucho más digitalmente que en versión impresa. Entonces yo creo que ese es el porvenir de la poesía, volver a estar en las catacumbas, ser la palabra verdaderamente del pueblo en el sentido de lo que Benjamin decía del Volks, ¿no? O sea, no del pueblo en el sentido, vamos a decirlo así, populista, sino la verdadera voz del espíritu, ¿no? Ahí habla el espíritu de un pueblo en la poesía. Pero ¿cómo circula la poesía hoy en día? De manera digital. Ahora, por ejemplo, el primer libro de poesía, Fervor de Buenos Aires, de Borges, lo pagó su papá. Hoy sería como que tu papá te pagara la edición en Amazon, ¿no? Y cuenta Borges que le apenaba mucho, ¿no? Entonces iba a las fiestas y a escondidas le metía el libro de poesía en los abrigos a los amigos y a las gentes para que lo leyeran. Y hay una anécdota muy bonita que termina de redondear esta idea mía, que es, no la primera vez que va a una librería, pero la primera vez que va a una librería y ve a alguien que compra un libro suyo, lo persigue en la calle y le dice, le voy a pagar. ¿Cómo gastó usted su dinero en mi libro? Y le quiere dar el dinero. Ahora, ¿cuánto valdría la primera edición de Borges que él quería pagarle a su lector anónimo, ¿no? Siempre es muy impactante para un escritor tener lectores, porque la literatura, a diferencia de las otras artes, se hace en silencio y se hace en soledad.
Tú no puedes ser actor, teatrero, dramaturgo, bailarín, sin el público, cantante. Y también el pintor no puede ser pintor sin el público. Tiene que haber la galería, tiene que haber el vernissage, tiene que haber... El escritor, ¿no? El escritor puede pasarse toda la vida en su escritorio, dar el libro a la editorial, incluso tipo Thomas Pynchon, no aparecer nunca, nadie sabe quién es, nunca hay una foto de él o dos. Entonces siempre es extraño que haya un lector. Esto no quiere decir que no haya lectores de poesía, creo que siempre va a haber lectores de poesía. Pero el fenómeno de la edición hace que hoy en día la poesía vuelva a circular como quizás ha circulado siempre, salvo casos contados. Yo decía en catacumbas, pero pues no necesariamente el internet no es catacumba. A lo mejor tienes más lectores muchas veces en internet que con 200 o 500 ejemplares que te edite la editorial estatal de tu poemario, ¿no? Y circula mucho más ampliamente. Puede leerte alguien en Sri Lanka o en Buenos Aires. Así que la inevitabilidad de lo que está pasando con la poesía no implica que no se lea. Creo que puede leerse más gracias al mundo digital, ¿no? Creo que puede leerse más gracias al mundo digital. Las voces de la tribu. Las voces de la tribu. Tengo esta tradición de escribir cada cumpleaños un poema. Entonces este es el último que escribí para mi cumpleaños 59, el 28 de marzo de este año 2025. El tiempo no es el rostro que imaginaba. Es una sombra en la pared del sueño. Un lento resplandor que ya no ciega. Los que amé se han quedado en sus relojes, donde el invierno nunca se disuelve, y la ceniza es dócil a la lluvia. Escucho en la madera su latido, una respiración que ya no es mía, y que sin embargo aún me pertenece. Hoy bebo de la copa que dejaron, rebosada de luces extinguidas. No han venido, o quizá no los he visto. Pero el viento regresa con sus cifras, con su ceniza azul sobre mis párpados, y es el único idioma que comprendo. Aún quedan brasas dentro de la sombra, un oro sigiloso en los escombros, la luz que no se apaga en la distancia. No temo la marea de los días, ni el eco de mi nombre entre los álamos. Soy la raíz que vuelve a la corriente. Las voces de la tribu. Yo creo que hay un ejercicio, por ejemplo, el típico ejercicio del pintor que se hace su autorretrato, que puede tender a la egolatría, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, no fue un mito urbano, fue verdadero, ¿no? Que durante más de 40 años José Luis Cuevas hizo un autorretrato suyo todos los días, ¿no? Tiene todo el derecho como pintor de pintarse a sí mismo para explorar el paso del tiempo en el tejido, digamos, visual de su rostro, pero no deja de ser un poco ególatra, ¿no? En cambio, este ejercicio del poema de cumpleaños busca, por un lado, celebrar la vida, es obvio, ¿no? Uno para eso festeja un cumpleaños, o si no, no los festejaría, pero por el otro también dejar huella de cómo el paso del tiempo cambia tu visión del mundo. Y eso no se puede decir quizá en prosa, al menos que llevaras un diario y que cada año publicaras tu diario, tipo lo que hace Andrés Trapiello, el escritor español, con el Salón de Pasos Perdidos. Yo no soy diarista, nunca he podido serlo, no sé llevar un diario. Obviamente escribo cosas aleatoriamente para ideas, reflexiones, pero no llevo un diario. Por lo tanto, no tendría esa función, por un lado, celebratoria o de calendario. En cambio, el poema me permite explorar qué siento, qué pienso, dónde estoy parado cada año. Por supuesto, no es un poema que se escribe una semana antes del cumpleaños. Es un poema que se empieza a escribir a veces en diciembre, a veces a mitades de enero, no antes.
y tampoco después, ¿no? Y empieza a trabajarse, empieza a formarse. Entonces es un poema que va siendo muy cuidado. No es un, digamos, un relámpago instantáneo que yo diga el día anterior, voy a escribir mi poema de cumpleaños, sino se ha vuelto poco a poco. Lo empecé a los 23, entonces pues ya son una buena cantidad de poemas, ¿no? Ya podrían caber en un libro, pero pues que lo hagan cuando me muera, ¿no? Cuando haya cumplido mi último cumpleaños todavía tenga ánimo de escribir un poema. Pero creo que es una buena manera de dejar constancia, insisto, del paso del tiempo, de la erosión del tiempo, pero también de cómo vas pensándote y pensando el mundo. Casi siempre, por ejemplo, hay un poema, no me acuerdo exactamente qué año, pero donde el personaje realmente del poema es mi abuelo, ¿no? Que había muerto mucho antes, pero que regresa en la memoria, porque me siento, aunque obviamente no coincide, pero me siento como en la edad que tenía mi abuelo cuando se exilió, bueno, cuando tuvo que exiliarse por la guerra civil, ¿no? Entonces yo llego a cumplir esa edad y por supuesto en ese momento pues el poema no soy yo, es él, y pensar yo estoy también fuera de México, estoy fuera de Puebla, ¿qué siento en el exilio? Son dos exilios totalmente distintos porque uno fue forzado y el otro es voluntario, ¿no? Nunca hay un exilio exactamente voluntario, hay algo que te obliga a irte, ¿no? Entonces hay un parangón. Entonces siempre tiene la poesía, esta poesía celebratoria, que no creo que haya mucha gente que haga, pero ya mucha gente que la está esperando. Por ejemplo, Jorge Fernández Granados, siempre, y Claudia, su mujer, siempre me están pidiendo el nuevo poema, ¿no? Y ella tenía la intención de juntarlos todos, pero se le estropeó su computador. Creo que era la única persona que tenía todos los poemas. Porque al principio, cuando empecé a mandárselos a amigos, más bien los imprimía en hojas y los repartía. No había toda esta cosa, digamos, brutal del internet, ni los publicaba en periódicos, ¿no? Desde hace mucho tiempo Mario Alberto Mejía publica también en el periódico que tenga en ese momento, que siempre ha habido muchos periódicos, La Quinta Columna, hace el favor, digamos, de publicar ese poema y de dejar una constancia digital, ¿no? de ese paso del tiempo. Las voces de la tribu. ¿Cómo recitaba? Nos recitaba incluso en francés. A mí me tocó solo una materia, se retiró al año siguiente de que yo entré al Coli. 2 materias. Me tocó justamente con él preceptiva literaria, que todavía existía como materia, y una materia de poesía europea, simbolismo y algo así se llama simbolismo y tal. Era un amante absoluto de la poesía, quería la poesía, la adoraba, pero era un performer, ¿no? O sea, lo divertido era el performer. Para un chavo de 18 años, de todas maneras, que siempre ha leído, era muy impactante, ¿no? Pero a mí me pasó en el Coli una cosa muy chistosa. El Coli, cuando yo entré, estaba todavía en el edificio de psicología. Y hacíamos examen de admisión como todo mundo, pero la mayor parte de la gente que entraba al examen de admisión de letras era para pasarse al semestre siguiente que se podía a psicología. No iban a estudiar letras porque pues nos aplaudían los profesores de letras estaban casi en fila esperando a ver quién entraba a estudiar letras a la UAP, ¿no? Y tuve muy buenos maestros, tanto de lingüística, porque era un colegio de lingüística. Clara Ureta, por ejemplo, una gran maestra. Aida Gambetta, que además era pareja de un poeta del grupo de San Pedro de José de Jesús, Gaspar Aguilera, o había sido. Entonces tenía también una visión mucho más orgánica de la literatura en ella, ¿no? Pero también fíjate que hubo poetas y escritores que venían e iban. Y aquí hubo un poeta peruano y ensayista, que fue uno de mis mejores profesores del Coli, que solo dio un seminario en el Coli porque estaba en el CIF, en el Centro de Estudios Filosóficos, del Barco y con ese grupo. Se llamaba Eduardo Arce. Lo recuerdo muy bien, recuerdo casi cada una de sus clases, ¿no? Y luego al final de la licenciatura nos dio un seminario sobre T.S. Eliot y la Proof Rock, que había sido su tesis de licenciatura, Enrique Pérez, que era profesor en realidad de la maestría de Ciencias del Lenguaje, pero que ya estaba ahí dando clases, como estaba también de pronto daba clases, Rosa María Alcalá sí me dio clases casi toda la carrera,
eran profesores que iban y venían, ¿no? O sea, por ejemplo, Dorra nunca dio, en mi época nunca dio clases en licenciatura, ¿no? Pero bueno, había una... Y luego, claro, me hice muy amigo desde muy temprano, porque solo venía varias veces al semestre. Nos dio clases Bouchot, que era muy amigo de Gimat, entonces venía mucho. Y nos dio clases, y ahí sí me hice muy amigo de él. A Bouchot después lo llevé muchas veces a la Universidad de las Américas, dio un seminario sobre Sor Juana, pero del que me hice muy amigo fue de Renato Prada Oropesa. De hecho, presenté 2 de sus novelas aquí, fui a presentar 3 libros de La Jalapa. Y él, aunque era un teórico aparentemente, también tenía una relación muy intensa con la literatura. Finalmente era un crítico, pero era un novelista. Entonces, estos son mis grandes profesores a lo largo del Colegio de Letras, ¿no? Yo venía, sin embargo, de haber sido muy bien formado por Estela Galicia en la Palafoxiana. Entonces, yo era un caso muy raro, ¿no? De un muchacho joven que ya escribía, ya había pasado por el taller de Ojeda, pero que además había empezado a estudiar literatura seriamente por locura de la directora de la Palafoxiana desde los 8 años, ¿no? Entonces, yo había leído el curso de Lingüística General a los 14, había leído Wolfgang Iser o Abel Equibarren, pues a la hora que los niños están leyendo a Salgari a los 14 años, y ella me ponía exámenes y estudiábamos todos los sábados. Entonces yo llegué al Coli formado, bastante formado, con prácticamente todas las lecturas que se hacían en la universidad. Entonces, cuando venía algún profesor que te deslumbraba, que te cambiaba, que te sacudía, para mí era mucho más notorio que el profesor muy metódico, que te hacía volver a leer a Baudelaire o a Lautréamont, pero pues yo ya lo había leído, lo había estudiado minuciosamente, lo había comparado con otros escritores, con su influencia latinoamericana, que era algo que le gustaba a Estela. Estela había estudiado el doctorado en la UNAM, había sido discípula de Agustín Yáñez, de Rosario Castellanos, se había formado muy bien, y yo creo que estaba un poco ávida de un discípulo que le gustara la literatura, porque pues estaba metida la mayor parte del tiempo en la Palafoxiana y luego se iba a dar clases a muchachos de preparatoria en el americano. Entonces no tenía, creo yo que esa es la razón por la que me agarró de conejillo de indias, ¿no? Porque tampoco lo repitió nunca, no es que ella después volviera a tener otros 2 o 3 alumnos a los que les enseñara literatura, ¿no? Entonces yo llegué formado también al taller, yo era como la mascota de todos ellos, ¿no? Porque pues tenía yo 14 años cuando entré al taller de Ojeda. Me tocaron solo 2 sesiones de Donoso. Y pues me habré ido del taller de Betancourt, que todavía estuve con él 1 año, a los 19. Entonces fueron 5 años de formación muy intensos, previos casi menos 1 año, previos a la UAP. Entonces es una formación muy ecléctica, muy extraña, ¿no? Las voces de la tribu. Estos son puros dísticos. Se llama Canción del Cenzontle. Y es el regreso del exilio. Y por eso es el poeta, el ave mexicana, el cenzontle, ¿no? ¿Por qué la ira y el rencor a tu regreso? ¿Qué esperabas de los otros tan inquieto? El sabor del níquel anidó en tu lengua y amargó para siempre tu osadía. ¿Dónde el cinismo de tu larga ausencia y las mujeres, los puertos, los caminos? Pensabas en el olvido, su consuelo, un barco hecho de rumbre tu cuerpo. Escuchaste a tus huesos y tus vísceras revoloteando dentro del silencio. El primer verano fermentó la envidia, la única amistad dentro de ti mismo. Es el año del cansancio, de la peste, annus horribilis, sin palabras ciertas. ¿Con qué demonio he pactado? Te atormentas. Ella se va, ya no era tuya, y al fin la sentías próxima. Tu hermano y sus despojos, la sorda y cruda y ciega vejez de tus padres, su mutismo, la ciudad atroz que te atropella, alcornoques, cuervos, grajos, aves de rapiña que te rodean como hábitos. Bebes tu propio zumo hecho vinagre en este país de lápidas de jade y vidrio. No están tus muertos ni su desdicha, no está tu cuerpo, ni tu ira, ni tu ardor. Se ha ido acompañando tu saliva,
recluida la dicha en formol y oculta. Sucio, qué sucio es el aire que respiras. Eres un animal cansado que solo tiembla. ¿Por qué la antigua deserción, sus lenguas venenosas? Cualquier gesto es inútil. Fuiste cruel, bebiste su ponzoña. ¿Qué te extraña ahora de su rabia? Este es el país de la mentira. Inmóvil te deshaces y te opacas. Resides para siempre en un pantano. El légamo, tu suerte, la amistad de los suicidas. No te busques en la justicia y su memoria maldita, ni en la belleza fugaz de otros cuerpos. Durarán siempre menos que tu furia. Catálogo de las aves, canción del censonte, y es el regreso del exilio, y por eso es el ave mexicana, el censonte. Las voces de la tribu. Digamos, crecí en mi adolescencia, cuando empecé a escribir, crecí en una casa que había 4 hermanos hombres. Es imposible tener un ritual, es imposible el respeto. Uno de mis hermanos, el mayor, se sentaba atrás de mí y tenía una paciencia de Job y se ponía atrás de mí. Yo estaba escribiendo en mi vieja máquina Olivetti, todavía no había computadoras personales, y yo seguía escribiendo. Era la única posibilidad, o renunciaba a escribir o lo soportaba aquí atrás, ¿no? Entonces yo me concentro en cafés, en aviones, en hoteles, en mi casa. Escribo de noche, de día, de mañana, escribo en mi oficina, escribo en la sala, escribo en la cama, escribo en un estudio. No tengo problema alguno. Tengo 2 rituales muy locos porque no tienen coherencia, ¿no? El primero es que tengo siempre un lapicero con más de 40, 50 lápices, todos afilados, con la punta hacia arriba, antes de escribir. Digo que es absurdo porque no escribo a lápiz ni a mano, ¿no? Pero si no están todos esos lápices afilados, no puedo escribir, ¿no? Cuando estoy en mi casa y en mi estudio, porque todo lo otro... Pero para que veas lo absurdo que es, ¿no? Y curiosamente, porque la imagen visual de por qué empecé a hacer eso es que, como en el... Habrá sido, yo creo, el 79, 80, salió en todos los periódicos la imagen de José López Portillo que se iba a su biblioteca a escribir el informe. Obviamente falso, hoy sabemos que los políticos no escriben su informe, ¿no? Y estaba un busto de Quetzalcóatl que tenía él ahí en su... Todavía no existía la Colina del Perro, ¿no? En su casa en Los Pinos, y un lapicero lleno de lápices afilados, ¿no? No conozco otro escritor que lo haga. Por ejemplo, Steinbeck sí escribía lápiz y escribía solo con un lápiz. Wing Palomino 2.2, ¿no? Que era lo suficientemente suave para que se deslizara y no lo cansara, pero pues tenía un callo de este tamaño, ¿no? Carlos Fuentes escribía con 2 dedos, solo estos 2, a máquina. Nunca escribió más que a máquina, y cuando escribió Terra Nostra se le doblaron. Entonces los dedos de Fuentes en esta falange se iban para acá y para acá. Entonces tú veías las manos de Fuentes, que eran unas manos preciosas, pero los 2 dedos eran unos dedos chuecos de Terra Nostra, ¿no? Pues imagínate escribir 800 páginas, ¿cuántas veces a máquina? Cada vez que corriges, o sea, a lo mejor escribió 10,000 páginas para escribirlas, para terminar las 700 y tantas o 800 que tenía el manuscrito inicial, ¿no? Y el otro ritual es que no puedo escribir si el escritorio está sucio. Soy muy ordenado, entonces parte del ritual es si hay que contestar correos, si hay que resolver algo se resuelve, si hay cuentas por pagar, cheques que hacer, pero no puede haber nada arriba del escritorio más que con lo que estoy escribiendo. Sí tomo notas y escribo muchas cosas a mano, pero casi todo es a máquina. La poesía no, la poesía es muy difícil escribirla originalmente, o sea, hay muchos poetas que escriben hoy en la computadora, a mí todavía no se me da, ¿no? Cuando escribo, por ejemplo, estos poemas de cumpleaños, cuando vuelvo a la poesía eventualmente, siempre la primera versión es a mano. Algunos cuentos todavía también la primera versión es a mano. Las novelas no, las novelas siempre es directamente en la computadora portátil. Las voces de la tribu. Es muy chistoso porque es un poema real. Me compré una vez un loro que era el loro de un stand de frutas en la Cocota. Y lo tenía el señor. Tenía varios loritos y me lo vendió. Un loro doble amarillo precioso que hablaba muy bien, pero pues como era el loro de un mercado ya te imaginarás lo que hablaba, ¿no? Entonces dice, esquizofrenia del loro.
Cuando te traje del mercado, borraste todas las palabras de tu memoria, el lenguaje altisonante que alegró mi tarde con pícara precisión de pajarraco. 2 días enteros enmudeciste al verte preso y lejano de la inmensa algarabía de la compra temprana de manzanas, guanábanas, piñas y duraznos. Seguí todas las recomendaciones de tu antiguo dueño, como si leyera en Boecio un viejo manual de sabiduría. Nunca más una palabra de tu boca, seco ya el antiguo manantial de tu verborrea. Hasta esta mañana de verano, de tu pico brotaron los sonidos del arca primigenia. Emergías del diluvio torrencial de lo humano en ti, sus vanidades y seniles supercherías. Primero el gallo, ciega emoción del alba, a todos despertabas. Luego el ronco ladrido de los perros, su coro, la traición gangosa de un viejo gato del vecino, el llanto interminable de nuestro recién nacido que al fin dormía su sueño saciado e ignorante. Tu garganta, ruidoso e interminable manantial, colorido disfraz de tu tristeza nueva. Comías poco, enfermabas sin saberlo, envejeciste de golpe como un oscuro ermitaño que desconoce para qué demonios se ha escondido. Pasaron entonces 40 días con cada una de sus noches. Hay algo dulce en el vacío de esta casa, en tu cuerpo helado, vencido, en el rictus oscuro de tus alas tiesas. Son las 8 del día y es febrero. Tampoco hay serenidad en tu partida. Ahora todo habla. Habla la lluvia, habla la nieve, habla y parlotea como loca hasta la ruidosa madrugada. Yo creo que hay que evitar al poeta fácil, ¿no? Porque es muy fácil de imitar y no terminas de encontrar tu voz, ¿no? Decía Borges, por ejemplo, que Mario Benedetti era un poeta para Boy Scouts, ¿no? Sería un poeta que yo evitaría, ¿no? No es mal poeta, pues es un poeta excesivamente sencillo y por lo tanto es muy fácil que la dicción, que es muy parecida a la dicción del habla, se convierte en tu dicción de poeta primigenio, juvenil, adolescente. Entonces es más fácil aprender de los poetas complejos, porque es muy difícil imitarlos. Entonces empiezas a entender por qué el hipérbaton, por qué la sintaxis, por qué se cambia el orden de las palabras, por qué la analogía, por qué, aunque no rimes, aunque no hagas métrica, aunque habría que recomendar al poeta que trabaje la métrica, que trabaje, decía Borges también, que es mejor empezar sabiendo las reglas y luego romperlas que creer que no hay reglas. En poesía hay muchas reglas, hay más reglas que en ningún otro género literario. Algunas no escritas, algunas escritas. Cuando escribes verso medido, cuando es un soneto, es obvio que hay 2 cuartetos, 2 tercetos en decasílabo. El famoso verso safio, el acento en las 7 y 9, en fin. La décima, ¿no? Que nos viene del romancero, el octosílabo, que es tan bueno para lo oral. Por eso es que los decimeros de Tlacotalpan, por ejemplo, cuando hacen las topadas, o el cantante jarocho es tan bueno, porque es una matemática. Y el octosílabo, dicen los expertos de poesía, que es el lenguaje original oral, lo más parecido a la oralidad. Es muy fácil de aprender. En vano amenazas muerte, cerrar la boca a mi vida y poner fin a mi vida con una palabra inerte que puedo pensar al verte. Sin mi angustia verdadera tuve que violar la espera, si en vista de tu tardanza para llenar mi esperanza no hay hora en que yo no muera. Cualquiera de las décimas de la muerte de Villaurrutia son muy fáciles de aprender porque es muy fácil el octosílabo, se nos da. Entonces, décimas, por ejemplo, ¿no? Leer a Villamediana otra vez, aunque parezca un poeta de hace mucho. ¿Por qué? Porque es un poeta que trabaja mucho la forma. Yo tampoco recomendaría leer a Neruda, por ejemplo, ¿no? Por lo mismo que no recomiendo leer a Benedetti. Si vas a leer un poeta chileno, pues lee a Enrique Lin, ¿no? Si vas a leer un poeta peruano, lee, obviamente, a César Vallejo. O sea, aprende de lo difícil, porque entonces vas a encontrar tu voz a través de la poesía. No leas poetas fáciles, ¿no?
lea Octavio Paz, por supuesto, ¿no? Lee los poemas de Libertad bajo palabra, son un prodigio, cada poema de Libertad bajo palabra. Lea a Efraín Huerta, que es aparentemente simple, pero no tiene nada de simple. Lee la declaración de odio, léelos juntos, declaración de odio, declaración de amor a la Ciudad de México, del gran cocodrilo Efraín Huerta, ¿no? Yo creo que el poeta joven, el poeta que quiere empezar a hacer poesía, lo mejor que puede hacer es incluso irse al siglo de oro, ¿no? Rubén Darío se va de Nicaragua sabiendo declamar, ¿no? Él lo recuerda mucho, el poeta niño que se decía a sí mismo, ¿no? Porque el padre adoptivo lo obligaba a declamar en público, ¿no? Y ser el poeta niño. Pero hasta que va a Chile, se enfrenta a los clásicos del siglo de oro. Y no los lee en las ediciones más espectaculares, de cátedra. O sea, Rubén Darío se forma con los clásicos Grolier. Nada más que tienes que ser Rubén Darío para agarrar las Soledades o el Polifemo en los clásicos Grolier y convertirlos y renovar la poesía en español para siempre. Pero no necesitas ni una edición espectacular, ni el gran crítico. Imagínate, los leyó en libros de enciclopedia que se vendían de casa en casa, ¿no? O sea, que te vendían vendedores ambulantes, que te vendían una enciclopedia y te vendían los clásicos Grolier, ¿no? Hoy en día ya no necesitas ni siquiera eso. Te metes a internet, pones Soledades, pones Polifemo y lees a Góngora o lees a Sor Juana. O sea, yo creo que es más fácil aprender a escribir poesía leyendo primero Sueño, a pesar de que es uno de los poemas más difíciles, o Muerte sin fin, porque te mete en un fraseo, te mete en una respiración, que es la de la gran poesía. Entonces, mejor estar en hombros de gigantes desde el principio, que pensar que la poesía es solo declarativa, como, insisto, Neruda, Benedetti, por poner esos dos ejemplos, ¿no? La poesía no es declarativa, ¿no? Es la peor poesía, la poesía declarativa, es la poesía que más pasa rápido, que dice cosas que solo se pueden leer en ese momento. ¿Quién lee hoy un poema, una oda a Stalin de Neruda, ¿no? Yo creo que todavía se da de cabezazos en donde esté dormido ahorita en el cielo o en el infierno de los poetas de haber escrito esa oda a Stalin, ¿no? Este es un poema que surgió de ver a una jovencita en un parque en París saliendo del Museo de Historia Natural. Se llama Después de contemplar los 6 volúmenes de Jacques Maturin-Bisson, Ornitologia sive sinopsis metódica Syncensavium divisionim in ordines, de 1760. Porque como contaba yo hace un rato, yo estaba leyendo justo todos estos libros de ornitología para entender las diversas aves. Siempre he sentido envidia de los naturalistas aficionados. Con sutil precisión de ornitólogos bautizan sus hallazgos. Yo me solazo en las páginas de un antiguo volumen coloreado y en las placas de Martinet que ya había ilustrado a Buffon, como si entrara en un aviario. Escucha todas sus canciones. Salgo de la biblioteca aturdido por la falta de silencio. Me siento en una banca entre la anorexia del ciprés y la astuta bulimia de una araucaria, sembrados por un idiota. Un árbol sin nombre en mi memoria me saluda o me increpa. En su interior, un ave canta de nuevo y para mí, curioso por vez primera. Una niña camina con sus lágrimas. Sus hermosos tenis negros salpicados de margaritas. Pies llenos de alegría para un semblante de angustia. Me pregunta en su idioma si he oído cantar al ave escondida. Le respondo que sí, y pronuncia 2 palabras que la nombran. Le otorga existencia en medio de su llanto incontenible. Miro sus pies cubiertos de flores. Le digo que tal vez desee volar, o se lo pregunto. Pétalos blancos que son alas. Otra vez el pájaro que nos interrumpe con su sonata. Me miran sus ojos azules, transparentes, ojos de fantasma. Tristes son las melodías de las aves migratorias, afirma la niña, mientras se seca las lágrimas también azules. Asiento, no sé de aves, pero sí de mudanzas y dolores. Saca 2 caramelos del bolsillo y me regala uno. Todo ella es ese gesto. Los 2 chupamos y lamemos nuestros dedos pegajosos. No sabemos qué hacer con la envoltura.
Ella sonríe, vuelve al ave. Ahora un canto solemne emerge de su garganta, un requiem por la tarde que se extingue, el crepúsculo que nos abandona. Oscurece, desaparecen la niña y el pájaro. Qué sola se queda la noche azul, oscuro, qué solas mis manos de azúcar y de miedo, qué solos mis oídos en medio del prolongado sueño de las aves. Duermen ya todas las cosas menos mi cuerpo y su memoria, y la luna siempre permanece despierta. Catálogo de las aves. Pues se me ocurrió que las aves eran la unidad. Es un libro aparentemente pequeño por el tipo de edición, pero son casi 80 páginas de poemas. Difícilmente en la academia. Se aprende más en la calle que en la academia. Se aprende más observando en una combi lo que te dicen, las voces de los otros, las imágenes, esa niña con los tenis de margaritas que te da un dulce. Todo eso es una observación de algo que pasó realmente. Obviamente, sí me dio el caramelo, pero no dijo todas esas frases, ¿no? Solamente me saludó en francés y me preguntó unas cuantas cosas y me dio el caramelo, ¿no? Y de ahí yo hago todo un poema. La poesía se aprende leyendo, por supuesto. Solo el que lee mucho puede escribir poesía. Yo no conozco un solo poeta que no sea un gran lector. Un gran poeta, ¿no? Que no sea un gran lector. Porque así encuentras tu voz. Pero la voz también se hace en la calle. También la voz se hace de contemplar la realidad con astucia, con inteligencia y con compasión. El poeta, el gran escritor en general, no solo el poeta, el gran escritor nunca puede ver por encima del hombro a nadie ni a nada. Tiene que tener compasión, es casi un budista natural, ¿no? Tiene que tener compasión por el mundo, verlo empáticamente, verlo como un cercano. Yo fui buen amigo de Monsiváis, me caía muy bien Monsiváis, pero siempre me pasó algo con el humor de Monsiváis. Es un humor muy inteligente, muy sardónico, pero Monsiváis siempre, como era tan inteligente, siempre ve por encima de los demás. Los demás somos muy menores frente a su humor. Y Monsiváis, a lo mejor porque era protestante y abstemio, no se reyó mucho de sí mismo, ¿no? Le faltó reírse de sí mismo. El verdadero humorista se tiene que reír de sí mismo. El verdadero escritor todo el tiempo tiene que burlarse de los demás, pero se burla de sí mismo. Por ejemplo, con todo este fenómeno de la autoficción, la mayor parte de los que escriben autoficción son de una arrogancia brutal, ¿no? Emmanuel Carrer, Carlo Bernhausgar, son ilegibles porque siempre están por encima de su papá, por encima de la mamá, por encima de quienes ven. Y eso hace un escritor absolutamente lejano a la realidad. Una vez con la temeridad del muchachito que era yo, en un coloquio en Zacatecas, hablando de José de Jesús otra vez, un coloquio de homenaje a don Edmundo Valadez que le organizó José de Jesús San Pedro. Le pregunté a Rulfo, que estábamos desayunando. Yo estaba desayunando con María Elvira Bermúdez, que era muy amiga mía, la escritora policíaca, chistosísima, mexicana. Nos hicimos muy amigos. Y Rulfo, que era amigo también de ella, dijo, no, vénganse a la mesa conmigo. Rulfo era una persona muy amargada, ¿no? Y nos sentamos y yo con esa temeridad del joven le dije, oiga maestro, ¿cómo es que siempre en todos sus libros los personajes están tan cercanos a usted, ¿no? Me dijo, Palou, nunca escriba a más de 1,5 metros de distancia de sus personajes, ¿no? Es la mejor enseñanza que yo creo que alguien le puede dar, ¿no? Cuando tú escribes a más de 1,5 metros de distancia, siempre estás alejado, siempre ves con vanidad a los otros, tú eres mejor. Así como un gran escritor nunca puede ser más inteligente que su lector, ni creerse más inteligente, nunca eres más inteligente que tu lector, eso es imposible. Tampoco eres más inteligente que las personas que ves, ni más sabio. Si tú vas a la calle y contemplas la realidad y quieres escribir sobre ella, pero te crees más sabio que la realidad, nunca vas a aprender de ella, ¿no? Borges, por ejemplo, mucha gente lo critica porque piensa que es un escritor libresco, ¿no? Que su formación vino de los libros, pero pues no, hasta que se quedó ciego. Y luego, cuando estaba ciego, precisamente por ciego, estaba en la calle, iba al café, oía y oía. Hay cuentos de Borges que son aunque él renegó de ellos tardíamente, son una recuperación brutal del habla bonaerense, incluso del habla del cuchillero
hombre de una esquina rosada, ¿no? Del habla del cuchillero de Palermo. Eso no se inventa. Eso obviamente lo reproduces artificialmente en el lenguaje literario, pero lo oíste. Lo oyó en la casa de Evaristo Cariego, lo oyó yendo a oír milonga. Eso era un gran experto en milonga, ¿no? Entonces tú, digo, te puede gustar Bad Bunny y escribir buenos cuentos, ¿no? No todas las milongas son buenas y el Conejito Malo pues tampoco es muy buen poeta, que digamos. Yo soy Pedro Ángel Palou, como dije hace un rato, nací en Puebla en 1966 y siempre es un placer regresar a mi alma mater, estar aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ahora compartir con Néstor, con quien he compartido muchos otros proyectos y he admirado siempre su trabajo, esta grabación y esta especie de documentación de mis periplos bastante poco exitosos con la poesía.